historia comenzó en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques, donde el abuelo de Daniel poseía vastas extensiones de tierra. Desde joven, Daniel escuchó historias sobre criaturas que se ocultaban en las sombras de los campos, pero siempre pensó que eran meros cuentos. Una noche, mientras paseaba por el campo, Daniel notó una figura alta y delgada al final del sendero. Se quedó inmóvil, observando cómo la criatura, apenas visible bajo la luz de la luna, desaparecía en la oscuridad. El viento susurraba un nombre temido por generaciones: el hombre del bosque. Las visitas del hombre del bosque se volvieron más frecuentes, se convirtieron en una presencia constante en la vida de Daniel. Su figura, alta y delgada, se recortaba con el resplandor de la luna, siempre al acecho en los límites del campo. Las noches se volvieron un escenario de pesadillas, y Daniel, atrapado en el abrazo del temor, veía cómo su cordura se deshilachaba lentamente. Cada día, la sonrisa macabra del ser se grababa más profundamente en su mente. Sus ojos, dos destellos infernales, lo seguían incluso cuando cerraba los párpados. Las noches se transformaron en un juego siniestro de escondite, con el monstruo acercándose cada vez más a la casa de Daniel. Con el tiempo, las sombras se acercaron y el monstruo se aventuró más allá del campo, merodeando cerca de la casa de Daniel. Las noches se volvieron interminables y las pesadillas lo acosaban incluso cuando estaba despierto. La falta de sueño desgastó sus nervios y lo sumió en un estado de paranoia constante. Las sombras, antes inofensivas, adquirieron una vida propia, danzando a su alrededor con malévola intención. En su mente atormentada, el límite entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más difuso. Una noche, Daniel, incapaz de soportar la carga de sucesos sobrenaturales, decidió enfrentar al hombre del bosque. Armado con una linterna y un cuchillo, se aventuró en la negrura del campo, decidido a descifrar el enigma que lo acosaba. El viento susurraba secretos oscuros y las hojas crujían bajo sus pies, advirtiéndole de que no estaba solo en aquel reino nocturno. La criatura emergió de la oscuridad. Su figura alta se recortaba contra el resplandor lunar. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, apenas logrando mantener la calma. La criatura no respondió, en cambio sus ojos parpadeaban con malévola diversión. Daniel, luchando contra su miedo, se quedó paralizado mientras el monstruo se acercaba. «No importa quién soy», murmuró la criatura, su voz susurrante deslizándose por la piel de Daniel. «Lo que importa es quién serás después de conocernos». Las palabras resonaron en el aire nocturno, llenando el campo de un eco misterioso. Daniel se quedó paralizado, sintiendo cómo la realidad misma se retorcía a su alrededor. La criatura se acercó lentamente y el joven, luchando contra el miedo que le aprisionaba el pecho, se preparó para el encuentro cara a cara con el horror que había habitado sus noches. La criatura arrastró a Daniel hacia el interior del bosque, conduciéndolo a una cueva oculta entre las sombras. A medida que avanzaban, el hedor de la muerte se volvía más intenso. Daniel se estremeció al descubrir cadáveres de animales a medio comer, sus entrañas expuestas como ofrendas grotescas. «Este es tu destino», susurró la criatura, señalando hacia el interior de la cueva. «Te unirás a aquellos que sucumbieron antes que tú». Aterrado, Daniel comprendió que la cueva era el santuario del monstruo, donde almacenaba los restos de sus víctimas. La sonrisa del ser se amplió, revelando colmillos afilados y sedientos de sangre. Con valentía renovada, Daniel decidió que no sería una presa más de la criatura. Esperó a que la cosa se sumiera en la penumbra de la cueva y, aprovechando ese momento, se deslizó entre las sombras. Daniel se enfrentó al hombre del bosque en un juego mortal de luz y sombra. Mientras se adentraba en la cueva oculta, la oscuridad parecía engullirlo, pero su determinación ardía con una luz interna. A medida que avanzaba, los susurros de la criatura resonaban en sus oídos, como una sinfonía de pesadillas. Las paredes de la cueva estaban adornadas con sombras danzantes, contornos de criaturas desconocidas que parecían moverse en respuesta al latido acelerado del corazón de Daniel. El olor de la descomposición y la podredumbre se intensificaba a medida que se acercaba al corazón de la guarida del hombre del bosque.
Al llegar al centro de la cueva, la horrorosa realidad se reveló ante sus ojos. Cadáveres de animales yacían esparcidos por el suelo, sus cuerpos mutilados, testigos de la brutalidad del monstruo. La nauseante visión amenazaba con abrumar a Daniel, pero su instinto de supervivencia lo mantuvo enfocado en su objetivo: escapar. Sus pasos resonaban en la oscuridad mientras se adentraba aún más en la cueva. La criatura, aunque ausente físicamente, parecía observarlo desde las sombras, sus ojos parpadeando en la penumbra. Daniel temía que cualquier movimiento en falso pudiera despertar la furia del hombre del bosque. Cada paso era una lucha contra el silencio y la oscuridad. Cuando llegó a la entrada de la cueva, se encontró con los ojos brillantes de la criatura. Sin embargo, en lugar de perseguirlo, el monstruo simplemente sonrió, dejándolo partir. Daniel corrió hacia la seguridad de la casa de su abuelo, su corazón latiendo con fuerza. Había enfrentado al hombre del bosque y había sobrevivido, pero las noches en el campo aún resonaban con susurros y sombras, recordándole que algunos horrores nunca desaparecen por completo. En una pequeña biblioteca empolvada, William, un bibliotecario aficionado a lo antiguo, descubrió un cuaderno oscuro con páginas amarillentas y letras desgastadas. El cuero que lo envolvía estaba corroído por el tiempo y había tomado un tono muy oscuro. El cuaderno parecía haber sido olvidado durante décadas. En él, un desconocido relataba encuentros extraños y fenómenos incomprensibles. Las páginas del cuaderno llevaban a William a una historia intrigante: la desaparición de Thomas Gray, un estudiante de literatura clásica fascinado por los mitos y leyendas. Thomas había estado explorando textos antiguos y ocultos, sumergiéndose en la búsqueda de conocimientos prohibidos. Thomas desapareció misteriosamente después de visitar a una antigua librería que, según el cuaderno, no estaba en los mapas convencionales. Decidido a descifrar el misterio, William investigó la existencia de la librería mencionada. Después de meses de búsqueda, encontró una dirección insólita en un callejón olvidado, facilitada por un colega de él, que al igual que Thomas, era un fanático de lo oculto y las conspiraciones. La librería, al entrar, emanaba un aire viciado y resonaba con un silencio inquietante. En sus estantes, William descubrió textos arcanos y oscuros, libros prohibidos que habían sido relegados al olvido, libros que él mismo había negado su existencia y los había catalogado como ficticios. Al indagar y husmear entre las páginas, se dio cuenta de que cada libro había sido tocado por Thomas Gray, ya que todos estaban marcados por su insólita firma en una punta de cada página. En un rincón polvoriento, William encontró un libro singular, el libro de las sombras. Con letras que parecían vibrar, la tapa del libro revelaba secretos cósmicos y entidades ancestrales esculpidas en un material que nunca había visto. Intrigado y cautivado, William se sumergió en su lectura, pero la realidad misma comenzó a desdibujarse. Visiones de criaturas indescriptibles y dimensiones desconocidas asaltaron la mente de William. Comenzó a comprender que Thomas Gray había desenterrado algo más allá de la comprensión humana. Movido por una fuerza irresistible, William decidió seguir los pasos de Thomas. Con el libro de las sombras como guía, emprendió un viaje hacia lo desconocido. El cuaderno original se convirtió en su única conexión con la realidad. A medida que avanzaba, el mundo se volvía más oscuro y distorsionado. Las criaturas que habitaban en las sombras lo acechaban y sus propias percepciones se volvían cada vez más inciertas. William, ahora inmerso en un enigma cósmico, se preguntaba si algún día encontraría respuestas o si caería presa de las mismas fuerzas que consumieron a Thomas Gray. En el confín de la realidad, William se encontró con una biblioteca eterna donde los tomos vivían y morían como entidades conscientes. Thomas Gray, convertido en una figura etérea, le susurró a William sobre las maravillas y horrores que había descubierto. La última página del cuaderno se llenó con la pluma de William, ahora destinado a ser el nuevo guardián de los conocimientos olvidados. La biblioteca eterna se cerró tras él, y las palabras finales del cuaderno quedaron suspendidas en el éter. La búsqueda de lo prohibido nunca termina, solo se transforma en la próxima historia que se desvanece en la penumbra del desconocido.